En la siguiente unidad respecto al tema de matemática es lo que concierne, ¿no?, al tema de eh, la unidad número 7 de magnitudes proporcionales. ¿Ok? Entonces, vamos a ver un poquito de complemento teórico. Vamos a desarrollarlo por acá, apostando obviamente a lo que ustedes seguramente ya algo han leído, ¿no? No apuesto y confío que no venimos acá pues a la sesión en cero, ¿no? Nos hemos dado el tiempo de descargar el material, de revisarlo un poco y, ¿no?, para no venir en cero pues acá a la sesión 5, ¿no? En esta unidad vamos a tener en realidad la continuación, ¿ya?, la continuación del tema de razones y proporciones. Entonces hemos definido que una razón es una comparación entre dos cantidades y una proporción es la unión de dos o más razones, ¿no? Y en base a eso resolvíamos algunos casos. Esto nos ayuda para poder determinar lo que son las magnitudes, ¿no?, magnitudes proporcionales. Magnitudes proporcionales, ¿no? ¿Qué son las magnitudes? En el tema de física hemos visto algo sobre esto respecto al tema de magnitudes, ¿cierto? Entonces, dentro del estudio de magnitudes proporcionales vamos a tener en realidad dos tipos de magnitudes, ¿no? Las primeras, que son las magnitudes dp, así se llama, y las segundas magnitudes ip. dp, le estoy abreviando, es el acrónimo, es la abreviación de la palabra de magnitudes directamente proporcionales. ¿A qué se llama magnitudes directamente proporcionales? A aquellas magnitudes que una aumenta y la otra también aumenta en la misma proporción. Ok, repito. ¿A qué se conoce como magnitudes proporcionales? Perdón, magnitudes directamente proporcionales, que cuando una aumenta, la otra también aumenta en la misma proporción. O una disminuye y la otra también disminuye en la misma proporción, ¿no? Por ejemplo, el costo del combustible, el costo de los alimentos, ¿no? Si sube el costo del combustible, a pesar de que no comemos combustible, ¿no?, está ligado directamente al costo final de los alimentos. Si sube el combustible, obviamente va a subir el precio de los alimentos, porque logísticamente se transportan esos alimentos desde el lugar de producción, ¿no? Si usted consume, digamos, va a una pollería, consume cierta cantidad, va a pagar por eso. Si usted consume más, va a pagar un poco más. Si usted consume menos, va a pagar un poco menos. Entonces, en el tema de magnitudes proporcionales, vamos a comparar dos magnitudes. Magnitud 1, magnitud 2. Estas dos magnitudes estarán en relación dp. No olviden, cuando uno aumenta y el otro también aumenta. O cuando uno disminuye y el otro también disminuye. Vale decir, si en la magnitud 1 tengo el valor de A y en la magnitud 2 tengo el valor de B, entonces si A es dp a B, ¿no?, o sea, si A es directamente proporcional a B, entonces el cociente de estos dos es igual a una constante. Vale decir que es lo mismo que estamos viendo hasta el momento en una razón, en una proporción. Ahora, en el estudio de las magnitudes inversamente proporcionales, igual vamos a comparar dos magnitudes. Sí, no le entendí su participación, David. Bien, continuamos. Las magnitudes inversamente proporcionales son aquellas, ¿no?, son aquellas en donde una magnitud aumenta y la otra también aumenta.
O lo contrario, perdón, disminuye, ¿no? Una magnitud aumenta y la otra disminuye. O si una magnitud disminuye, la otra aumenta, ¿no? Por ejemplo, la magnitud velocidad y tiempo son dos magnitudes. La velocidad es una magnitud y el tiempo es otra magnitud. Si usted va más rápido, agarra su moto, va más rápido, ¿no? A su destino le tomará menos tiempo en llegar. Entonces, mayor velocidad, menor el tiempo, ¿no? Aumenta la velocidad, disminuye el tiempo. O por lo contrario, si usted quiere llegar seguro, disminuye su velocidad, pero obviamente tendrá la consecuencia de que le tomará más tiempo en llegar a su destino. Fíjense cómo la magnitud, velocidad y tiempo están en relación inversamente proporcionales. Entonces, dos magnitudes estarán en relación IP, o sea, inversamente proporcionales. No olviden, si uno aumenta, el otro disminuye, y si uno disminuye, el otro aumenta. ¿Cómo se generaliza? Vamos a ver. Entonces decimos que la magnitud A, si la magnitud 1 fuera magnitud A, ¿no? Y la magnitud 2 fuera B, ¿no? Entonces, si A es IP a B, entonces el producto de estos dos números es igual a una constante. Ahí estaría cambiando en relación a las magnitudes de P. En las magnitudes de P, en el procesamiento de la información, utilizamos una división. Y en las magnitudes IP, en el procesamiento de la información, utilizamos una multiplicación. Si nosotros representaríamos gráficamente en un plano cartesiano, ¿no?, el valor de estas magnitudes, digamos magnitud A y magnitud B, para unas magnitudes de P, o sea, en directamente proporcional, el gráfico que nosotros estaremos obteniendo sería una línea recta. Pero en cambio, si nosotros quisiéramos representar un gráfico en el primer cuadrante del plano cartesiano, ¿no?, en el primer cuadrante del plano cartesiano, A y B, la gráfica que nosotros representaríamos sería pues una parte de una hipérbola, una curva, vale decir, ¿sí? Una curva. Entonces fácilmente, ¿no?, con mucha facilidad los alumnos pueden identificar, ¿no?, si es gráfico, ¿no? Si es gráfico, fácilmente pueden identificar, ¿no?, que es IP y es DP, ¿no? Fácilmente. Es DP cuando su gráfico es una línea recta. Es IP cuando su gráfico es una curva. Muy bien. Vamos a los casos propuestos. Vamos a los casos propuestos. Esta es toda la teoría, obviamente resumida, ¿no? Porque si ustedes, yo les recomendaría que ustedes pues profundicen un poco más, ¿no? Vamos a resolver este primer caso. Vamos a ello, le hacemos un recorte y vamos a resolverlo. En realidad este tema es muy sencillo, siempre y cuando, señores, siempre y cuando le dediquen pues su tiempo, ¿no? Si no le dedicamos tiempo y nos vamos al champú, no vamos a tener pues un resultado óptimo, ¿no? Si nos vamos a la suerte, a ver qué me sale, Virgen María, dame puntería, pues no obtenemos ningún resultado positivo. No siempre van a tener suerte. Entonces apuesten a lo seguro, apuesten a sus conocimientos. Hay que leer. Bien, vamos a leer el enunciado. Si las magnitudes A y B son directamente proporcionales, muy bien. Cuando A es 12, entonces B es 4. Hallar el valor de B cuando A es 8. Bien, entonces vamos a apuntar los datos. Me dice acá en estos datos algo importante, ¿no?, que me da la directriz por donde trabajar. Que tengo dos magnitudes que son directamente proporcionales, ¿correcto? Entonces tengo acá la magnitud A, la magnitud B, está en relación dP. ¿Qué significa eso? Directamente proporcionales, ¿cierto? Muy bien, ¿qué más nos dicen? Nos dicen que cuando A, vamos a apuntar acá, cuando A es 12, B es igual a 4. Hallar B
cuando A es igual a 8. Muy bien. Profesor, ¿por qué tenemos ahí dos valores para A? ¿Por qué tenemos dos valores para B si usted solamente ha explicado con un solo valor? Efectivamente, no necesitamos poner más valores, pero en el desarrollo o en los enunciados propuestos vamos a tener varios valores. No, varios valores para una magnitud, varios valores para otra magnitud. ¿Por qué, profe? Porque recuerden, el tema de proporciones es unir mediante el signo de la igualdad dos o más razones, ¿no? Eso era. Entonces, si tengo valores para A distintos, se los voy a poner A1, B1, A2 y B2. Muy bien. Y ahora lo importante, utilizo el concepto que hemos aprendido. Si son magnitudes de P, entonces el valor de A entre B es igual a una constante K. Esto se puede generalizar, ojo, ¿cómo así? O sea, A1 entre B1 igual a A2 entre B2 igual a A3 entre B3, B3 igual a los que haya. Pero siempre todas van a ser igual a una constante K. En nuestro caso solamente tenemos dos valores, no tenemos más, ¿no? Solamente tenemos dos valores. Entonces voy a utilizar estas dos primeras razones y sustituyo. El valor de A1 es 12, entre el valor de B1 es 4, igual el valor de A2 es 8, entre el valor de B2 no sé, no lo conozco, este es B2. Entonces voy a poner acá B2. Muy bien, fíjense que tengo una ecuación de primer grado, por lo tanto despejando el valor de B2 obtendría, ¿no?, 4 por 8 y ese 2 se pasa a dividir, ¿no? Entonces 4 por 8 es 32 y 32 entre 12 vendría a ser ¿cuánto? 8 tercios, ¿no? Se puede racionalizar, miren, se puede simplificar, perdón. Podemos sacar mitad de 4 es 2, mitad de 12 es 6, mitad 1, mitad 3, ¿no? Y ya 8 no tiene tercia, por lo tanto el resultado sería 8 tercios. El valor de B, respetando la proporcionalidad, o sea, son de P, es igual a 8 tercios. Y listo, ya está resuelto el caso. ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Se nota difícil el caso? Si tienen ustedes alguna consulta, les escucho. ¿Ninguna? ¿Podemos continuar? Ninguna, profe. Muy bien. Vamos al siguiente caso. Ya hemos visto un caso que es DP, ¿cierto? Vamos a ver un caso IP. A ver. A ver. Acá tengo uno del bloque de ejercicios. Vamos al bloque de ejercicios. De ver acá uno. Aquí está, muy bien. Que también coincide con el caso número 2. Vamos a hacer el respectivo recorte. Ahí está. Movemos por acá. Y la vamos a desarrollar aquí. Un poquito más grande. Muy bien. Acá nos dice lo siguiente. Atentas, atentos. Las magnitudes A y B son inversamente proporcionales. O sea, ¿no? Determine el valor de B cuando A vale 14. Si cuando A vale 50, B vale 7. Es casi un parecido al anterior, ¿verdad? Entonces tenemos dos magnitudes A y B, pero que están en relación IP.
Profe, ¿por qué deduce que es IP? Acá me dicen el dato, ¿no? Son inversamente proporcionales. O sea, son IP, ¿cierto? A y B son magnitudes IP. ¿Qué más nos dice? Apuntemos los datos, ¿no? Calcular el valor de B, o sea, este valor de B no sé, cuando A es igual a 14. Si cuando A es igual a 50, o vale, ¿no? No dice igual, vale, o sea, es equivalente, es igual. B es igual a 7. Como en el caso anterior, asigno entonces A1, B1, A2, B2, ¿correcto? Y valiéndome de la teoría, sabemos de que cuando estas magnitudes están en razón de IP, entonces el producto de estos es una constante. Y puedo generalizarlo. Si tengo varios valores para A y varios valores para B, pues puedo generalizarlo de esta manera, ¿no? A1, A2, A3 y así los valores que disponga, ¿cierto? En este caso, como solamente tengo dos valores para A y dos valores para B, utilizaré el inicio y sustituyo los valores, ¿no? Sustituyo sin miedo. El valor de A1 es 14 por el valor de B1 es el que no sabemos. Igual el valor de A2 es 50 por el valor de B2 es 7. Muy bien, tengo una ecuación simple de primer grado en donde, aquí es multiplicación, ese 14 que está multiplicando, ¿cierto? Pasa a dividir. Entonces puedo simplificar acá con séptima 1, séptima 2, mitad 1, mitad es 25. Por lo tanto, el valor de B1 es igual a 25. Y ahí obtengo el resultado. Casi es el mismo caso, pero cambia, ¿cierto? Porque si nos dicen que son DP, vamos a efectuar la división, ¿no? División A entre B, A entre B, A entre B. Pero acá es cuando son DP. Pero cuando nos dicen que son IP, ¿qué hacemos? Pues lo que hacemos es la multiplicación, A por B, A por B. Si hay dos valores para A, A1, A2. Si hay dos valores para B, B1, B2. Generalmente es el que más se utiliza, ¿no? Raros son los casos que están propuestos ahí, en donde haya tres valores. ¿Ok? ¿Alguna consulta? ¿Alguna pregunta? Bien. Ahora, vamos a complementar algo más, ¿ya? Y acá tengo un caso para eso. Aquí está. Muy bien. Voy a recortar. Una de las aplicaciones que se le da al tema de magnitudes proporcionales, ¿no? Además de lo clásico que estamos viendo, ¿no? Es el uso, ¿no? del reparto proporcional. ¿Sí? Es el uso del reparto proporcional. ¿A qué se refiere con repartir proporcionalmente? A veces, lo que normalmente hacemos, si nosotros, imagínense, se esté trabajando entre tres compañeros y los tres se ponen de acuerdo, hacen una chambita y les pagan 300 soles, ¿verdad? Entonces, normalmente lo que tu conciencia te dice, tu sentido lógico nos dice, es de que, bien, vamos a repartir entonces estos 300 soles entre los tres. Bueno, los tres pues son 100 soles cada uno, ¿no? Es más simple. Pero muchas veces el reparto que nosotros vayamos a hacer de una cantidad, muchas veces va a depender del esfuerzo que pongan, de la inversión que hayan puesto, ¿no? Del trabajo que hayan hecho. ¿Por qué? Porque si pónganse en el caso original de los tres compañeros que les contratan para hacer una chambita, pero supón pues que, no sé, que uno ha trabajado 2 días en el mismo trabajo, ¿no? El otro ha trabajado solamente un día y otro compañero ha trabajado solamente un par de horas. Entonces no sería justo, ¿no? Hacer una división o una repartición de la ganancia
pues utilizar una simple división, ¿no? Entonces para esos temas se utiliza el tema de proporcionalidad, ¿ya? Así como hay magnitudes directamente proporcional, se abrevia dp, y magnitudes inversamente proporcional, que se abrevia ip, así también nosotros podemos repartir cantidades numéricas dp, o sea, directamente proporcional, o ip, o sea, inversamente proporcional. Dicho esto, miren el caso acá. Repartir 750 en forma dp a 6, 7 y 12, me dice, ¿no? Dar como respuesta la suma de la mayor y la menor parte. Muy bien. Imagínese usted este caso, ¿ya? Vamos a suponer que usted forma parte de este caso, ¿no? Imagínese que son 3 compañeros, como les decía al inicio, 3 compañeros, ¿no? Que al azar ahí se les buscan para pintar una pared, ¿no? Para hacer, pues, como dice, un cachuelo, para ganarse un poquito la vida, ¿no? Tener unos ingresos extra. Vamos a pintar la pared. Muy bien. Supongamos pues que, ¿no?, han terminado de pintar la pared, pero han demorado horas. Vamos a suponer que el primer compañero ha trabajado solamente 6 horas. El segundo compañero ha trabajado 7 horas. Y el tercero 12 horas. Estoy dando una adaptación real a este caso, ¿ya? Para más o menos se ubiquen. Ya, muy bien, justamente coinciden con los números, ¿no? Esto sí coincide con los números. Entonces debemos repartir 750 soles. Esta es la cantidad que nos han pagado. 750 soles. Es obvio a la vista de que no me sirve coger los 750 soles y ya, muy bien, entre 3 a cada uno equitativamente. No, no sería justo, no sería representativo, porque no todos han trabajado el mismo tiempo, ¿cierto? Entonces una de las metodologías que se aplica es la siguiente. Abrimos un corchete y ponemos los números. Los números son 6, 7 y 12, ¿cierto? Y esta repartición se debe hacer dp, o sea, directamente proporcional. Cuando es directamente proporcional es bien fácil, solamente basta agregar la constante k, nada más, y sumar, ¿sí? Y sumar. Sumemos 6 más 7 más 12, ¿cuánto da? Ayúdenme. 6 más 7 más 12. ¿Cuánto da? 25. 25, muy bien. Vamos a poner acá 25k. Y estos 25k, que es al final, ¿no?, debo repartir entre el total, que es 750. Y acá obtengo la constante k, que es la que necesito para poder determinar cuánto le va a corresponder a cada uno. Apóyeme con esta división. 750 entre 25. 30, 30, profe. 30, muy bien. Pero este valor no me piden. 30 es el valor de k. Por lo tanto, respetando la proporcionalidad, hay que multiplicar por k. 6 por 30, 7 por 30 y 12 por 30. 6 por 30 es 18, 6, 180. 7 por 3, 21, 210. 12 por 3 es 36, 360. Muy bien, ahí están las cantidades. Entonces, ¿cómo sé que he trabajado correctamente? Cuando la suma de todo esto debe dar exactamente los 750. Confirmen ustedes, sumen 180 más 210 más 360, exactamente debe dar 750. Ahí nos damos cuenta que estamos trabajando bien. Y excelente, muy bien, fíjense. Entonces, al que ha trabajado 6 horas le tocó justamente, ¿no?, 180 soles. El que trabajó 7 horas, 210 soles. El que trabajó 12 horas, 360 soles. Es lógico, ¿verdad? Más le va a corresponder al que trabaja más tiempo, ¿no? Yendo al punto de inversión, más ganancia le va a tocar a la persona que ha invertido más en el trabajo.
¿no? Obviamente si hay pérdidas, pues más va a perder el que más ha invertido, ¿no? Todo negocio tiene su riesgo. Muy bien. ¿Qué les pareció esta forma de repartir, de reparto, ¿no? Casi siempre se utiliza esto, ¿no? Casi siempre esta metodología la hace un poco más sencilla. Así como hay repartos proporcionales, o sea, repartos DP, también existen repartos IP, ¿no? O sea, repartir cantidades en forma inversamente proporcionales. En los repartos, DP, fíjense algo, un patrón que se cumple. Mayor cantidad de número le toca al que tiene mayor número original. O sea, mira, al que le tocó más dinero es el que tenía el factor más grande, o sea, 12. Y a 7, y al final el que le tocó menos es 6, ¿cierto? Pero en los repartos IP es lo contrario, ¿sí? En los repartos IP se cumple lo contrario. Vamos entonces a ver un caso de reparto por acá, que sea IP, ¿ya? Que sea IP, o sea, inversamente proporcional. Vamos a ver, acá tengo DP, acá también DP. Vamos a los ejercicios que también debo tener. Aquí está. Aquí está este caso, ¿no? Este caso. Vamos a recortarlo. Ahí está. Muy bien. Y lo pegamos aquí. Demos lectura. Dice allí, repartir 14.850 en partes IP, o sea, inversamente proporcionales, ¿no? Acá está de más este enunciado, ¿ya? ¿No? En partes IP a 15, 45, 75. A ver, son números grandes, ¿eh? Vamos a buscar uno que sea que tenga números más pequeños. A ver. Uno más simple del manual. Acá, vamos a sacar uno del manual, ¿ya? Para no hacerlo muy complicado, para que sea rápido. Ahí está, este es del manual. Fíjense. Repartir 340 de forma IP, nos dice ahí, a 4, 3 y 8. Dar como respuesta la mayor parte. Muy bien. ¿En qué situaciones vamos a repartir en forma IP? Por ejemplo, usted tiene un bono que da mensual. Imagínese usted es el gerente, ¿no? Y para motivar a sus trabajadores, usted tiene 3 trabajadores, ¿cierto? Y para motivar a sus trabajadores dice, miren muchachos, voy a dar bonos a los trabajadores que tienen al mes menos tardanza, ¿sí? O sea, que al mes hayan llegado la menor cantidad de veces a trabajar tarde. Ya, muy bien. Entonces el primer trabajador en el mes ha llegado 4 veces tarde. El segundo trabajador en el mes ha llegado 3 veces tarde. Y el tercer y último trabajador ha llegado en el mes 8 veces, ha reportado, o sea, de los 30 días de trabajo, 8 veces ha reportado que ha llegado tarde. Muy bien. Entonces, aquí no convendría repartir el bono, que el 340 quiere repartir el gerente, pero lo quiere hacer de una manera justa, equitativa. Pues no sería justo que le toque más al que llegó más veces tarde, ¿verdad? Sería lo contrario, le debe tocar menos. Entonces, en esos casos se utiliza un reparto IP. Entonces, apunto los números: 4, 3 y 8. Entonces, para cuando me toque hacer repartos IP, para no estar trabajando con muchos números, lo que se hace es lo siguiente:
se convierte a DP, ¿sí? Se convierte a qué, a DP, a directamente proporcional, ¿no? Le he hecho muy lejos, vamos a hacer más cerca, por acá. Ahora sí, les decía que todos los repartos IP se deben convertir a DP, y para que no se altere la proporcionalidad, o sea, para que se respete que al que llegó menos tarde, o sea, menos veces tarde a trabajar le toque más, ¿qué se hace? Hay una propiedad que nos dice que una magnitud DP se puede convertir a DP invirtiendo el número. O sea, si es 4 se invierte a un cuarto. Si es 3 se invierte a un tercio. Si es 8 se invierte a un octavo. Para no trabajar con fracciones, debo multiplicar por el mínimo común múltiplo de los denominadores. Bueno, vale decir, casi un proceso de homogenización. Entonces, ustedes al calcular el MCM de 4, de 3 y de 8, ¿cuánto es su MCM? Apóyenme en ese cálculo. Determinen ustedes, por favor, cuánto es el mínimo común múltiplo de 4, 3 y 8. Les espero. ¿24? 24, muy bien, 24. Y ese 24 debo multiplicar. ¿Ya? Profe, ¿por qué hacemos eso? Para lo siguiente, miren, para trabajar con números enteros. 24 por 1 es 24, entre 4 es igual a... ¿Cuánto es 24 entre 4? 6. 6, muy bien. 24 por 1 es 1, entre 3... ¿Cuánto es 24 entre 3? 8, profe. 8, muy bien. 24 entre 8. 3. Listo. 3, profe. Estas magnitudes siguen siendo DP, solamente que hemos hecho una especie de homogenización. Y aquí es donde agrego la constante K y procedo a lo que nosotros ya sabemos. Sumamos 6 más 8 más 3. ¿Viene a ser cuánto? 6 más 8 más 3. 17. 17K. 9. Y este valor de 17K tiene que ser el total, lo que quiero dividir, no lo que quiero repartir, que es 340. Por lo tanto, el valor de K nos dejaría 340 entre 17. Apóyeme acá, por favor. ¿Cuánto es 340 entre 17? 20. Muy bien. Y ese valor de 20 voy a utilizar aquí para saber las cantidades, ¿cierto? Entonces 6 por 20, que me daría 120. Acá 8 por 20, que me daría 160. Y acá 3 por 20, que me daría 60. Y ahí está. Fíjense que se mantiene la lógica inicial. Se supone que al que llegó, ¿no?, al que reportó menos tardanza en el mes, a ese le va a tocar un poquito más de bono. Y efectivamente, miren, el segundo trabajador solamente llegó 3 días tarde. Por lo tanto, a este le toca 160. Al más que llegó más tiempo tarde, en 8 días llegó tarde, no se hizo tarde, a este le va a ser el que menos le toque de bono, ¿no? 60. Y al mediano, que llegó 4 días tarde, pues le va a tocar 120. Para comprobar, ustedes saben que todo esto está bien. Sumado, 120 más 160 más 60 debe dar los 340. Y ahí está el reparto. Fíjense. Entonces hemos visto dos casos y sustentados en los cuales amerita utilizar un reparto proporcional DP, y un caso donde amerita utilizar un reparto IP, ¿no? ¿Cuándo es un reparto DP? Cuando la ganancia o lo que te va a tocar o lo que le va a tocar, ¿no?, a la persona, al sujeto, lo que estemos calculando, ¿no?, pues tenga que estar relacionado directamente con su trabajo, el tiempo que invierte en su trabajo, la inversión en capital que ha hecho, etcétera, ¿no?
¿Y cuándo será necesario utilizar un reparto IP? Pues como hemos visto acá, ¿no? En donde se premia al que menos número tiene. Y el que menos número tiene es el que se va a llevar más. Ejemplo hemos puesto, bueno, en realidad hemos adaptado el caso, ¿no? Donde ustedes como gerentes quieren dar un bono motivando, ¿no?, al personal que menos tardanza tiene. Entonces, y ahí tienen, ¿no?, los reportes. El primer trabajador llegó 4 veces tarde, el segundo 3 y el último 8. Obviamente el que llegó más tarde, al que se reportó con mayor tiempo de tardanza, le va a tocar menos. Y en esos casos se utiliza el reparto proporcional utilizando en forma IP, o sea, inversamente. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna consulta? ¿Y para qué esos montos sacar en porcentaje, profe? Ya, pero cuando ya aplicas porcentaje, ya tendríamos pues otro tema. ¿Por qué? Por ejemplo, si nos preguntan, ¿qué porcentaje del total de bono le corresponde al primer trabajador? Tendría que hacer 120 entre 340 y ese resultado multiplicarle por 100 y ahí tendría el porcentaje, ¿no? No quiero todavía mezclarles el tema, pero sí, buena pregunta. Y es más, porcentaje es una continuación del tema de fracciones y de razones y proporciones. Es una forma de escribir una cantidad numérica también. Ok, profe, ok.